La Asamblea Nacional de Ecuador cita al presidente Guillermo Lasso para que responda en referencia a la investigación que lleva a cabo dicha instancia sobre el caso de Pandora Papers. El Parlamento afirmó que en la carta enviada por el Ejecutivo no es información suficiente lo manifestado por el mandatario por los hechos de corrupción relacionados con evasión fiscal. La Comisión Legislativa que adelanta la citación establece que Guillermo Lasso debe acudir este viernes a dar su declaración. El Legislativo establece que tiene la potestad para convocar a las autoridades y Lasso deberá acudir como un funcionario público. Voceros parlamentarios expresan que saludamos la voluntad que tenía el presidente de asistir y brindar la información y esperamos que pueda seguir teniendo y contar con su presencia. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos las repercusiones que tendrá esta citación y lo que debe responder el mandatario referente a los Pandora Papers en medio de la crisis social que atraviesa el país. Y sí, efectivamente, el tono que ha tenido la prensa alrededor de lo que significa para un mandatario de cualquier país estar denunciado en una investigación periodística de más de 600 periodistas y de más de 200 medios de comunicación, evidentemente en el Ecuador parecería que eso ya no existe, al menos en aquellos medios de comunicación aliados o que siguen la matriz comunicacional de Guillermo Lasso Mendoza. Veamos ahora lo que mencionan algunos portales a propósito del tema. El portal Metro Ecuador dice: Lasso ratifica que no asiste a comparecer ante la Comisión de Garantías Constitucionales sobre los papeles de Pandora. El mandatario invitó a los legisladores para que acudan al Palacio de Gobierno para receptar la información correspondiente y solicitó que su versión sea recogida una vez que concluya el calendario de comparecencias previsto en esta investigación. En la carta enviada el 21 de octubre, el presidente aclaró que no tiene ninguna vinculación con fideicomisos en paraísos fiscales y que ha pagado impuestos sobre sus bienes. La comisión, que está presidida por el asambleísta José Cabascango del movimiento Pachacutic, nuevamente volvió a convocar al primer mandatario para este viernes 22 de octubre, pero anoche dijo que no. Esto no lo dice el portal, lo señalamos nosotros. Veamos lo que dice el diario El Comercio, que ha bajado el tono al respecto, pero bueno, tenemos que citarlo, no queda más. Presidencia dice que el Ejecutivo respetará la indagación a Guillermo Lasso. El jueves, la Fiscalía General del Estado confirmó que la indagación se inició el pasado 18 de octubre del año 2021 por una presunta defraudación tributaria. Esto luego de que el ex candidato presidencial Yacu Pérez pidiera que Lasso sea investigado tras las revelaciones de la filtración de los llamados papeles de Pandora. Así se reitera que Lasso responderá ante los órganos pertinentes para reiterar el cumplimiento de la ley y transparencia en todas sus acciones, tal como lo ha hecho en ocasiones anteriores. La pregunta es, ¿cuáles ocasiones anteriores? ¿Cuántas veces ha dicho el señor Guillermo Lasso dónde tiene su plata? Eso no dice el diario El Comercio y por eso hay que aclararle o por lo menos complementar la información que este diario, cuyo presidente del directorio es miembro del partido que gobierna también en este país. Veamos entonces lo que dice ahora el portal América Economía. La Fiscalía del Ecuador abre una investigación al presidente Guillermo Lasso por un presunto fraude tributario. La oficina del fiscal general del Ecuador o de la fiscal general del Ecuador dijo este jueves que abrió una investigación previa en contra del presidente Guillermo Lasso por una presunta defraudación tributaria luego de que un líder opositor presentó una acusación formal contra el mandatario. En la denuncia ante la fiscalía se señala que la indagación debería analizar las cuentas de Lasso y sus familiares cercanos desde el año 2013 cuando fue por primera vez candidato a la presidencia de este país sudamericano. Y esto evidentemente tiene todavía mucho que analizarse y por eso le hemos invitado a Mauro Andino Espinosa, abogado, analista político, a quien le damos la más cordial bienvenida y también de entrada le preguntamos a Mauro, ¿hasta dónde lo que está ocurriendo en el Ecuador da cuenta de la posibilidad de que lo que se ha denunciado ya, Mauro, te planteo la pregunta así en ese tono, tenga, digamos, un resultado en el campo jurídico y en el campo político, porque hasta ahora lo que vemos es que, por ejemplo, se desvía la atención hacia que otros actores políticos habrían caído en lo mismo, pero esos otros no están pues en los papeles de Pandora. Bienvenido, Mauro, qué gusto verte.
Muy buenos días, Orlando. Qué gusto poder compartir contigo y, por supuesto, con toda la audiencia de Telesur. A ver, yo creo que hay que aclarar algunos aspectos desde el punto de vista jurídico que me parece son necesarios. Indudablemente esto tiene connotaciones políticas. Por un lado, el presidente Lasso efectivamente, él podía decidir si es que asistía o no a la comisión que está investigando los papeles de Pandora. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República tiene causales específicas para el enjuiciamiento político de un presidente o vicepresidente de la República. ¿Cuáles son estas causales específicas? Las que están señaladas en el artículo 129 de la Constitución. Y estas consisten básicamente en delitos contra la seguridad del Estado, contra la administración pública, ya sea peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, o delitos de lesa humanidad, tratos crueles e inhumanos, desaparición forzosa, homicidios por razones políticas o de conciencia, en fin. Estas tres causales se ajustan para un juicio político. Según los hechos fácticos que se están investigando, según el tema de los papeles de Pandora, digamos que ninguno de los posibles delitos que se podrían derivar de esta investigación se ajustarían a un juicio político. Sin embargo, Orlando, y esto es importante también de aclarar, el informe de la comisión investigadora sí serviría no para un juicio político, pero sí para resolver la muerte cruzada de la que tanto se ha hablado durante las últimas semanas, si es que esta es efectivizada o aplicada desde la Asamblea en contra del presidente de la República. Y esto está señalado, en cambio, en el artículo 130 de la Constitución, porque la Asamblea tiene ahí dos causales para aplicar o resolver la muerte cruzada. Una, si es que el presidente se arroga funciones que constitucionalmente no le correspondan, pero en ese caso necesita dictamen de la Corte Constitucional, o el segundo caso, que es grave crisis político con moción interna en el cual no se necesita dictamen de la Corte Constitucional. Y es justamente sobre esta segunda causal sobre la que evidentemente podría concatenarse los hechos si es que se llega a descubrir que efectivamente Guillermo Lasso aún mantiene vinculación con sociedades offshore o compañías de papel en paraísos fiscales, o si es que se llega a descubrir cuestiones más graves como defraudación tributaria, evasión fiscal, elusión fiscal. Esto serviría de insumo, de herramienta, para que se inicie el procedimiento que señala la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con el 130 de la Constitución, y se llegue hasta el Pleno de la Asamblea y se resuelva la destitución del presidente, que no es lo mismo que el juicio político, sino esta cuestión tan, digamos, mencionada como es la muerte cruzada, pero se necesitan 92 votos y también se requiere que el presidente haga uso de su legítimo derecho a la defensa, de que se le respete el debido proceso, de que vaya al Pleno, se defienda, y después de las intervenciones de los asambleístas se suspende la sesión y 72 horas después, esto dice la Constitución, se instala nuevamente y se vota. Si hay los 92 votos, se lo destituye. Quería aclarar esto porque existe mucha confusión sobre si sería o no causal de juicio político y si es que no pasaría nada, y tampoco es que no podría suceder nada si es que existe este informe. Como he demostrado, esto sería causal para que se resuelva la muerte cruzada aplicando la segunda causal del 130 de la Constitución. Ya en lo político, pues es evidente, Orlando, que aquí lo que se trata es de desviar la atención, mucha venta de humo por parte del Ejecutivo, independientemente de si tenía o no obligación legal de asistir a la comisión parlamentaria. Creo que desde lo ético tenía que dar la cara. Él dijo ante un medio de comunicación incautado a nivel nacional que iba a asistir las veces que sean necesarias, y de pronto rectifica, recula en menos de una semana y ahora sale con la media mecha de que él no tiene por qué asistir y por qué comparecer, lo cual enrarece, oscurece mucho más su situación y genera un manto de incertidumbre y de dudas, porque la gente lo mínimo que se preguntará es, bueno, ¿qué habrá? ¿Por qué no irá? ¿Qué ocultará? ¿Qué dudará para que no asista a la Asamblea Nacional? Hagamos una pausa porque se nos perdió la señal de video. Enseguida reconectamos contigo y enseguida incluso seguimos con este importante tema porque da para pensar a propósito de lo que acabas de mencionar, algo muy importante, las posibilidades de enjuiciamiento político y sobre todo las consecuencias de orden legal que tendría el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza. Hagamos una pequeña pausa, nos reconectamos en la señal de video con Mauro Andino, abogado y analista.
Telesur siempre da más. Telesur trae a sus pantallas una entrevista especial a Evo Morales, expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Es un golpe de Estado a nuestro modelo económico. Y nosotros hemos demostrado con nuestro modelo económico que Bolivia tiene mucha esperanza. El pueblo quiere líderes y no héroes. Por tanto, es nuestra obligación como protegernos para estar siempre al lado del pueblo. Entrevistado por Rolando Segura. Sábado. Solo por Telesur. La geopolítica latinoamericana expuesta a través de los diarios. Cada día observa lo que la prensa tiene que decir desde Enclave Mediática. Lunes a viernes. Solo por Telesur. Estamos de vuelta aquí en Agenda Abierta y nos volvemos a conectar con Ecuador. Mauro Andino Espinosa, abogado y analista, está de nuevo en la señal de video con nosotros. Y a propósito de lo que mencionabas, Mauro, es que es muy importante porque lo que ha hecho el presidente de la República más su aparato político y sobre todo los medios de comunicación es desvirtuar que el tema primero es grave. Segundo, que implica consecuencias de orden legal. Tercero, que hay responsabilidades de orden constitucional del primer mandatario. No estamos hablando de un candidato, no estamos hablando de un hombre de negocios, de un banquero. Ya hablamos de Guillermo Lasso como presidente de la República del Ecuador con obligaciones constitucionales. Y un elemento adicional a aquello. En algunas entrevistas te he escuchado, Mauro, y por supuesto para esta en particular, él siempre habla de que después del 2007 comenzó a tener la plata fuera porque supuestamente el gobierno de Rafael Correa no permitía, no garantizaba que los capitales, que las fortunas, que las inversiones de los empresarios y de los emprendedores, como él se autocalifica, puedan tener garantías dentro del país. Pero él empezó a crear offshore desde el año 1991. Es decir, en este caso, te planteo la pregunta, es que su palabra ya no está valorada porque miente sobre ese tema, no da la cara a la Asamblea, no coloca el énfasis en las pruebas que le quiten cualquier responsabilidad. Si eso es así, y además que por eso ha bajado en las encuestas, ¿hasta dónde lo que se está configurando es otra grave acusación contra él, que es la del perjurio, la del no decir toda la verdad? Tú has mencionado algunos elementos que son muy importantes, Orlando. A ver, primero me parece que desde lo político y desde lo ético, la palabra del presidente se ha venido erosionando por sus propias contradicciones. ¿Cómo es posible que él diga y que él reconozca abiertamente que sí tuvo participaciones accionarias, inversiones en paraísos fiscales a través de compañías de papel o de sociedades offshore, que vienen a ser una especie de compañías ficticias, entramados societarios donde tú escondes tu patrimonio, tus inversiones, ¿para qué? Con la única y exclusiva finalidad, pues por supuesto, de no pagar, de no tributar, de no contribuir con el pago de impuestos en el territorio de origen donde amasaste fortuna, donde lograste acumular riqueza, producto, entre otras cuestiones, de la fuerza de trabajo de los obreros, hombres y mujeres de tu país, donde aprovechaste la infraestructura estatal, carreteras, aeropuertos, helipuertos, puertos, donde aprovechaste tus contactos con las élites gubernamentales, políticas, en fin, porque no es que la plata que hizo el señor le cayó del cielo. Sin duda alguna tendrá una gran dosis de esfuerzo particular de él, pero no es que solito lo hace. Ni el hombre ni la mujer más autosuficiente de este planeta logra amasar solito de forma individual y exclusiva. Siempre necesita de la infraestructura estatal y de la acción colectiva, de la mano de obra de trabajadores y trabajadoras. Entonces, es contradictorio que él diga que por Correa tuvo que sacar su dinero, cuando se ha demostrado, según varias
filtraciones que desde el año 91, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, de Alberto Dajigo, uno de los ideólogos, dicho sea de paso ahora del gobierno del presidente Lasso, él ya tuvo su primera compañía offshore en un paraíso fiscal. Y ahí aparecen una serie de contradicciones, ¿no? Él dice desde el año 2005 hasta el año 2020 ha pagado, creo que dijo, alrededor de 38, 39 millones de dólares en impuestos. Y en cambio, en su declaración patrimonial juramentada, él dice que tiene un patrimonio, aunque suene redundante, de 39 millones de dólares. Entonces algo no cuadra, porque significaría que si es que esa cantidad de 38 millones de dólares ha pagado durante aproximadamente 15 años y su patrimonio es de 39 millones, entonces poco más del pobre señor se ha estado yendo en contra, pues o sea, está quebrado, porque todo se le ha estado yendo en impuestos. Y cómo es posible que tenga un patrimonio que es prácticamente equivalente a todo lo que ha pagado, digamos, en materia impositiva durante este tiempo. Pero adicionalmente, él ha dicho, yo he sido de los que más ha pagado en este país. Oiga, si el problema no es que haya pagado esa cantidad, porque tú puedes, Orlando, haber declarado que tuviste ganancias por ventas, por rentas, por utilidades, por 100 millones de dólares y pagaste impuestos sobre los 100 millones de dólares que tú declaraste, pero capaz esa no fue la cantidad real de tus ingresos, sino que en verdad ganaste 500 millones. Entonces, ¿de qué sirve que hayas pagado impuestos sobre 100 cuando mentiste a la administración tributaria y en la práctica no ganaste 100, sino que ganaste 500? Pero engañas a la administración tributaria y dices, ya pagué impuestos, pues ¿cómo me va a querer cobrar más si yo ya he pagado sobre 100? Es como que tú vayas a un restaurante y consumes 10 platos, pero al final al mesero le dices o le pagas no por los 10, sino que le pagas solo por 3 platos. Y sobre los 7 restantes te haces de loco y después le dices al mesero, pues no me cobre más, pues ya le estoy pagando sobre 3. ¿Sí me explico? Entonces el sentido no es que únicamente haya pagado impuestos, sino que haya pagado lo que debía. Y eso también se debe investigar. Entonces son cuestiones que, digamos, generan muchas dudas, mucha incertidumbre y le restan credibilidad y capital político, porque en su último proyecto económico urgente, que no fue calificado por la legislatura, él sí quería pues gravar con más impuestos a la clase media que ganaba de $2,000 para arriba. Y hoy se ha demostrado que él era de los primeros en sacar sus capitales a paraísos fiscales donde la presión tributaria es nula o prácticamente inexistente. Claro, Mauro, pero también el otro elemento de análisis que vale la pena colocar aquí es que él en el año 2017 le dice a la prensa a la que calificaba aquel entonces de correísta que su patrimonio estaba en el Ecuador. Es más, a un entrevistador que no es correísta, que por el contrario debe haber votado por Guillermo Lasso, le dice, mi patrimonio está en el Ecuador. Y ahora, cuando le entrevista uno de sus amigos, Carlos Vera, le dice, me deshice de eso en el año 2017. Es decir, ¿tuvo o no tuvo? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿dónde está la plata del señor Guillermo Lasso? ¿Cómo se puede llegar a saber efectivamente si tiene o no tiene la plata afuera? Y si la tiene afuera, como lo dijo ya y lo denunció Andrés Darauz en su momento, ¿a quién le vendió? ¿A quién le donó o a quién le regaló prácticamente esta fortuna? Y si es así, ¿quién puede responder por eso? Porque en el Ecuador, supongo yo, no habrá condiciones para aquello. Pero Estados Unidos podría, por ejemplo, evidenciar esa situación. Si eso llega a pasar, ¿cuál es la consecuencia legal en el Ecuador? Este es otro asunto muy importante que tú señalas. El presidente Lasso, en vez de decir firme y claro que nunca tuvo inversiones en paraísos fiscales, cuando estalla este escándalo mundial, él sale y reconoce públicamente, sí, yo tenía inversiones en paraísos fiscales, tuve sociedades offshore. Entonces, lo que él dice es, desde el 2017, como resultado del pronunciamiento popular en la consulta popular de ese año y como consecuencia de la aprobación de la ley orgánica para la aplicación de esa consulta popular, yo me deshice. Es decir, él termina por reconocer que tenía activos, participación accionaria en paraísos fiscales, pero que si se deshizo no fue por una convicción ética, no fue por una perspectiva moral, porque él estaba convencido de que eso era malo, de que eso era negativo para el Ecuador, sino que lo hizo por puro interés, es decir, para cumplir con una obligación legal, para no incurrir en una prohibición y únicamente por el interés político de poder ser candidato y después poder llegar a la presidencia de la República. Entonces, aunque estuviera revestido de legalidad sus decisiones, desde lo ético sigue siendo absolutamente cuestionable.
incuestionable. Ahora, si es que a nivel jurídico se llegara a demostrar con evidencias, yo dudo mucho que aquí lo podamos hacer, y recojo ahí lo que tú dices. La institucionalidad no da garantías, no se puede confiar en una Contraloría cuya cabeza máxima actualmente fue designado por el ex contralor que hoy está procesado penalmente, que está privado de la libertad, que está investigado por una serie de delitos. No se puede confiar en esa Contraloría cuya cabeza tiene nexos con el que está este rato procesado penalmente, ¿verdad? No se puede confiar en Fiscalía, más allá de que ayer se haya anunciado que se abre una investigación. Creo que no hay garantías suficientes, y a nivel de la Asamblea también es complejo, porque al final del día, si es que se llegara a encontrar estos elementos, se necesitan 92 votos para resolver el tema de la muerte cruzada, ¿verdad? No juicio político. Entonces, a nivel internacional, creo que, digamos, es la única vía como para que esto se pueda transparentar a través de los propios medios de comunicación que han denunciado esto, que han investigado, y a través de otros organismos, probablemente aparatos institucionales de otros países, lo que tú mencionabas, Estados Unidos u otros estados que podrían aportar tal vez con información, pero no hay que olvidarse que estas compañías offshore o de papel son entramados societarios muy difíciles de desenredar. Ya esta investigación de por sí ha aportado con muchísima información. Entonces es complejo que esto se llegue a desenmarañar al punto que podamos tener información muy fina, muy específica, que aquí se puede efectivizar. Pero si es que ese fuera el caso, evidentemente él tendría que ser destituido. Y ahí hay una vía, la propia Contraloría, aunque como he dicho, no confío, porque la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular señala que Contraloría, mediante un examen especial que ya anunciaron que han iniciado, ese examen especial puede resolver la destitución del funcionario público, y posteriormente esto tiene que ser ratificado por la Corte Constitucional si es que verifica que se ha respetado el debido proceso. Esa podría ser una situación, un escenario, o que fluya información desde el exterior acá y que Fiscalía se vea abocada, se vea tan compelida, tan presionada a nivel internacional a actuar como manda la Constitución y como manda la ley. Gracias, Mauro. Importante lo que acabas de mencionar. Da paso para otros enfoques, otros análisis en su respectivo momento, pero por ahora, por supuesto, no sabemos si el presidente acudirá o no ya después de este segundo llamado que ha desvirtuado ir a la Asamblea. Y por supuesto, el órgano de control político queda prácticamente estacionado en la calle. Así es. Un abrazo a la distancia, Mauro. Que estés muy bien. Muchas gracias a ti, Orlando, y siempre a las órdenes. Un gusto. Muchas gracias. Importante la reflexión que acaba de darnos Mauro Andino Espinosa, jurista, analista político, que con su perspicacia y su mirada puntual sobre el tema nos ha colocado varios elementos para el mejor análisis de lo que pasa con respecto a este tema en relación con el presidente Guillermo Lasso Mendoza, que la prensa ecuatoriana quiere desvirtuar.